Nos relegaron a un rincón de la fiesta, hasta que mi esposo fue llamado al escenario para recibir un premio que nadie esperaba y que cambió la percepción de todos. Desde que recuerdo, la familia de mi esposo siempre fue un torbellino de tensiones y silencios incómodos disfrazados de aparente normalidad. Crecí viendo cómo, a pesar de las sonrisas superficiales y las celebraciones familiares, bajo esa fachada se escondían heridas abiertas y rencores que nunca terminaban de sanar. Para muchos parecía una familia cualquiera, pero para nosotros, los que estábamos dentro, cada encuentro era un recordatorio de lo fracturado que estaba todo. Mi esposo Carlos es un hombre de gran talento y carácter fuerte, pero también de una paciencia casi infinita. Desde jóvenes, Clara, su hermana mayor, se encargó de hacerle sentir siempre pequeño, irrelevante, como si sus logros no tuvieran valor alguno para ella. Clara, con su sonrisa perfecta y sus palabras afiladas, siempre tuvo la habilidad de controlar el ambiente y de hacer que todos giraran a su alrededor, incluso cuando sus actos eran crueles y despreciativos. La relación entre Carlos y Clara no era solo la típica rivalidad entre hermanos, era una batalla silenciosa que había dejado cicatrices invisibles en ambos. En cada reunión familiar, en cada comida, en cada conversación aparentemente trivial, se sentían las tensiones bajo la superficie, esa corriente eléctrica que te hace querer evitar ciertos temas o permanecer en silencio. Porque en esa familia, hablar de lo que realmente duele nunca fue una opción. Mis primeras visitas a la casa de sus padres me dejaron clara la dinámica de poder. Clara era la hija favorita, la que dictaba las reglas no escritas y que parecía obtener todo sin esfuerzo. Carlos, en cambio, pasaba desapercibido, su esfuerzo y talento relegados a un segundo plano. Para él, el éxito no era solo un sueño personal, sino una forma de demostrar que podía ser más que el hermano que siempre le quitaban importancia. En esas reuniones, yo era una extraña para ellos. Como esposa sentía la necesidad de apoyar a Carlos, pero también el peso de ser la nueva, en un entorno cerrado, donde las miradas de Clara y de algunos familiares parecían medirnos con desaprobación. Nunca faltaban los comentarios sutiles, las risas contenidas, las preguntas cargadas de doble sentido. Todo eso creaba un ambiente tan denso que a veces era difícil respirar. Los proyectos empresariales familiares, que para nosotros eran la oportunidad de crecimiento, se convirtieron en un campo de batalla invisible. Carlos trabajaba en la sombra aportando ideas, estrategias y horas interminables que nadie parecía valorar. Mientras tanto, Clara se encargaba de la imagen, de recibir los aplausos y de manejar las relaciones sociales, como si fuera la única responsable del éxito. Era una injusticia que dolía y que me hacía cuestionar cuánto podíamos aguantar sin perder lo más valioso, nuestra dignidad y nuestro amor propio. Con el tiempo entendí que esta dinámica no era nueva, sino parte de un patrón que venía de años atrás. Recuerdos que Carlos compartía conmigo, a veces entre lágrimas, revelaban cómo desde niños había aprendido a callar para sobrevivir. Como las palabras de su hermana eran como puñales que le recordaban que nunca sería suficiente para ellos. Y yo, impotente, solo podía abrazarlo y prometerle que estaríamos juntos para enfrentar esa tormenta. Sin embargo, el día de la gran fiesta que Clara y su prometido organizaban para celebrar su compromiso, sentí que algo estaba a punto de romperse. Esa noche, en medio de la música, las luces y las risas, la familia nos relegó a un rincón apartado, como si quisiéramos desaparecer, como si no mereciéramos estar en el centro. Fue un golpe silencioso pero profundo, una señal clara de que la exclusión y el desprecio seguían vigentes. Mientras observaba a Clara rodeada de admiradores, disfrutando del brillo que todos le daban, sentí una mezcla de rabia y tristeza que me apretaba el pecho. Carlos, sin embargo, mantenía la calma, aunque podía ver en sus ojos ese dolor familiar, ese sentir de invisibilidad que lo había perseguido toda la vida. Era como si la fiesta estuviera diseñada para recordarnos nuestro lugar, afuera, en la sombra, invisibles. Pero esa noche yo sabía que la historia estaba lejos de terminar. En silencio juré que no permitiría que el desprecio ni el olvido nos definieran. Había una verdad oculta detrás de esas apariencias, un secreto que nadie esperaba y que estaba a punto de salir a la luz para cambiarlo todo. La noche de la fiesta estaba cargada de falsas sonrisas y miradas frías, pero nada me preparó para la traición que estaba por venir. Hasta ese momento, ya nos habían relegado a ese rincón oscuro, invisible, como si no fuéramos parte del festejo. Carlos y yo nos mirábamos con ese silencio cómplice que hablaba de años de desprecios acumulados. Pero lo peor estaba por llegar. Todo comenzó cuando el prometido de Clara,
Ricardo tomó el micrófono para hacer un brindis. Sus palabras al principio parecían vacías, llenas de clichés y halagos dirigidos a su futura esposa y a la familia. Pero entonces la atmósfera cambió y el silencio se hizo pesado, expectante. Fue en ese momento cuando pronunció el nombre de Carlos. Yo lo miré sorprendida y confundida, sin entender por qué lo mencionaba en ese escenario, mucho menos en esa fiesta donde se nos ignoraba. Ricardo dijo con voz firme y segura que Carlos no solo había sido un apoyo incondicional para él, sino que había sido su socio estratégico, su mentor en el negocio que ahora celebraban con aquel contrato millonario recién firmado. La sala se quedó helada, y pude sentir cómo todas las miradas, antes llenas de indiferencia o desprecio, se posaban ahora sobre Carlos. La misma Clara, que minutos antes nos había tratado con desdén, estaba completamente muda, con el rostro pálido y los ojos llenos de una mezcla de ira y vergüenza. Sentí que me faltaba el aire. Por primera vez en años, el nombre de Carlos era reconocido públicamente, pero no en un escenario pequeño o un evento privado. Era la fiesta donde todos los que habían ignorado y menospreciado a mi esposo estaban reunidos. La revelación fue como un golpe que rompió todas las reglas no escritas de aquella familia. Carlos, el hombre que habían hecho sentir invisible, era en realidad la fuerza detrás del éxito de Ricardo, y por extensión, de todo ese círculo familiar. Pero la traición no fue solo la exclusión o el desprecio que habíamos soportado. La verdadera traición fue como Clara, su propia hermana, no solo había ignorado el talento y esfuerzo de Carlos, sino que se había dedicado a minimizarlo públicamente sin saber siquiera la importancia real que él tenía en el negocio. Esa mentira silenciosa, esa desinformación intencional o quizás ignorancia voluntaria, fue un golpe devastador que sentí como una puñalada directa al corazón. Mientras observaba a Clara, vi cómo su fachada se desmoronaba. Ella había construido toda su identidad sobre la idea de ser la pieza clave, la favorita, la dueña del éxito. Pero la verdad, esa que Ricardo había destapado sin piedad, la dejó expuesta sin argumentos, sin defensas. Sentí una mezcla de triunfo y tristeza. Triunfo porque finalmente Carlos recibía el reconocimiento que merecía, tristeza porque esa verdad tardía significaba años de dolor y humillaciones que habíamos tenido que soportar en silencio. En ese instante la traición se hizo palpable para mí no solo por lo que Clara había hecho, sino por todo lo que implicaba para nuestro futuro. La confianza que creí tener en esa familia se desvaneció en un instante. Me pregunté cuántas veces más Carlos había sido invisible, cuántas veces más había sido pisoteado mientras otros recogían los frutos de su esfuerzo. Y me pregunté con una punzada amarga, si ese ciclo podría romperse alguna vez o si estábamos condenados a repetirlo. Carlos, por su parte, se mantuvo firme, pero yo podía ver en sus ojos la mezcla de orgullo y dolor. Había esperado este momento durante años, pero nunca imaginó que sería en medio de una traición tan cruel. La humillación de ser ignorado durante horas, solo para ser revelado públicamente como la figura clave, era agridulce. Era la justicia que él merecía, pero también el recordatorio de cuánto había sufrido en silencio. La fiesta continuó después del brindis, pero el ambiente había cambiado irremediablemente. Las conversaciones se volvieron tensas, las miradas esquivas. Clara evitaba nuestra mirada, y aunque trató de recomponerse, el daño estaba hecho. Para mí, ese momento fue el detonante que despertó algo dentro de mí, una mezcla de rabia, tristeza y determinación que hasta entonces había estado contenida. En ese instante comprendí que la traición no era solo un acto aislado, sino el resultado de años de ignorancia, desdén y falsedades que habían hecho que Carlos y yo fuéramos invisibles para esa familia. Fue la traición de la falta de reconocimiento, de la falta de apoyo, de las palabras hirientes calladas en reuniones y encuentros, y ahora expuestas brutalmente al público. Me dolió profundamente saber que había personas que conocían la verdad y sin embargo, decidían alimentar la mentira o el silencio. Pero también sentí que esa noche, a pesar de la traición, se abría una puerta para nosotros. Una oportunidad para dejar atrás la toxicidad y reclamar el respeto y el amor que siempre merecimos. Al salir de esa fiesta con el eco de las palabras de Ricardo aún resonando en mis oídos, supe que nada volvería a ser igual. La traición había sido el golpe final que rompió el velo de ignorancia y me obligó a enfrentar la realidad que tanto habíamos evitado. Para sanar, para avanzar, tendríamos que enfrentar no solo a Clara, sino a toda esa familia que había permitido que esta injusticia sucediera. Y lo haríamos juntos, Carlos y yo, sin miedo, con la verdad como nuestra única arma.
Después de aquella noche sentí que algo dentro de mí se había roto para siempre. La revelación pública, la humillación silenciosa y la indiferencia prolongada hicieron que todas las emociones que había ido acumulando durante años estallaran en mi interior. Pero más que una explosión, fue un momento de claridad brutal. Ya no podía seguir soportando todo aquello. Ya no podía callar. Cada vez que cerraba los ojos, revivía esa escena, nosotros sentados en la esquina, ignorados, y la mirada de Clara, que ni siquiera se dignó a reconocer la importancia de Carlos. El silencio cómplice de quienes se hicieron los desentendidos. Y luego el golpe inesperado de Ricardo revelando la verdad. Todo eso me mostró con crudeza cuánto habíamos sido menospreciados. Y sentí con una mezcla de rabia y tristeza, que si no ponía un límite, esa dinámica tóxica nos destruiría. Pero no fue fácil llegar a esa decisión. Dentro de mí luchaban varias voces. Por un lado, la culpa. ¿Estaba exagerando? ¿No debería ser más paciente, más comprensiva? Siempre me enseñaron que la familia es lo primero, que uno debe soportar, perdonar, ceder. ¿Acaso estaba traicionando esas enseñanzas al cuestionar y apartarme? La lealtad hacia ellos, a pesar del daño, me hacía dudar. Pero del otro lado, estaba el instinto de autoprotección. Sentía que estaba perdiéndome, que cada día que pasaba en esa dinámica tóxica, me alejaba más de quien realmente quería ser. Carlos también sufría, pero juntos habíamos encontrado fuerzas para avanzar. No podía seguir permitiendo que nos aplastaran y nos negaran nuestra dignidad. Recuerdo una madrugada en la que, con la cabeza entre las manos, me preguntaba cómo habíamos llegado a ese punto. Cómo habíamos permitido que la indiferencia, la mentira y el desprecio se filtraran en nuestras vidas de manera tan silenciosa, pero tan letal. Y la respuesta fue dolorosa pero clara, porque habíamos priorizado la paz superficial por encima de la verdad, porque habíamos querido evitar el conflicto a cualquier costo, y porque, sobre todo, teníamos miedo. Miedo a romper la familia, miedo a ser rechazados, miedo a perder lo poco que quedaba. Pero en ese miedo me di cuenta de que estaba perdiendo lo más valioso, mi paz, mi amor propio, mi bienestar y el de Carlos. La decisión no fue un instante, sino un proceso doloroso. Fue una conversación con Carlos, horas de lágrimas y confesiones, en las que juntos reconocimos que ya no podíamos seguir así. Que para protegernos y crecer, debíamos poner límites claros y exigir respeto. Que aunque doliera, era necesario enfrentar la realidad con valentía. También hubo momentos de duda y debilidad. Algunas veces pensé en volver atrás, en hacer las paces a cualquier precio. Pero luego recordaba las noches en que nos sentíamos invisibles, el desprecio en las miradas, la indiferencia en las palabras. Y entendí que esa paz fingida solo era un disfraz para la tristeza y la soledad. Además me di cuenta de algo fundamental, que la toxicidad no solo nos afectaba a nosotros, sino que también dañaba a quienes nos rodeaban, especialmente a Carlos. Él, que había sido la pieza clave en ese negocio, merecía ser reconocido y valorado. Yo merecía ser valorada. No podía seguir siendo cómplice de una dinámica que negaba nuestra existencia y nuestro esfuerzo. Fue en ese punto que supe que mi vida tenía que cambiar, que debía dejar de lado la obligación de complacer a todos y empezar a cuidar de mí misma. Que poner límites no era un acto de egoísmo, sino de amor propio. Que merecía paz, respeto y dignidad, aunque eso significara enfrentar el rechazo o la incomprensión. Esa madrugada fue un punto de quiebre no solo para mí, sino para toda nuestra relación con esa familia. Y aunque el camino por delante parecía incierto y difícil, sentí por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza. La esperanza de que, aunque el cambio doliera, era necesario para sanar y reconstruir. Desde entonces, cada día fue un desafío para mantener firme esa decisión. Porque cuando decides romper con una dinámica tóxica, no solo peleas contra los demás, sino contra tus propios miedos y dudas. Pero también descubrí una fuerza que no sabía que tenía, una resiliencia que me impulsaba a seguir adelante. Por primera vez empecé a entender que mi valor no dependía de la aprobación de otros, sino de cómo me veía a mí misma y de cómo me permitía ser tratada. Que merecía amor y respeto, y que no debía aceptar menos que eso, ni siquiera de mi propia familia. Así, ese punto de quiebre fue también el inicio de una nueva etapa, un camino hacia la recuperación, la sanación y el crecimiento personal.
Y aunque sabía que el proceso sería largo y lleno de obstáculos, estaba decidida a no regresar a esa oscuridad que casi nos consume. Porque al final entendí que no hay traición más profunda que la que uno se hace a sí mismo al permitir que lo traten con menosprecio. Y yo, con Carlos a mi lado, habíamos decidido que ya era hora de dejar de traicionarnos y empezar a amarnos de verdad. El día que decidí enfrentar a mi hermana, sentí que todo en mí temblaba. No solo por el miedo a lo que pudiera pasar, sino porque sabía que esa conversación sería el punto de no retorno. No se trataba solo de palabras, sino de exponer verdades ocultas, de romper con la fachada perfecta que ella mantenía ante todos. Era hora de mostrarle que sus desprecios, sus burlas y sus silencios tenían un precio, y que ese precio ya no estaba dispuesta a pagarlo ni yo ni Carlos. Llegué a su casa con el corazón en la garganta, consciente de que cada paso que daba me acercaba a un enfrentamiento inevitable. La puerta se abrió con su acostumbrada sonrisa fría, esa que nunca llegaba a sus ojos, y sentí como la tensión crecía entre nosotros antes de que dijéramos una sola palabra. No esperé invitación. Me senté en el sofá, mirándola directo a los ojos. Necesitamos hablar, dije con la voz firme, aunque por dentro estaba llena de incertidumbre. Ella me miró con ese aire de superioridad que siempre me había irritado, y soltó una risa seca. ¿Así, sobre qué quieres hablar? Preguntó como si yo fuera un insecto molesto que se atrevía a interrumpir su día. Sobre lo que pasó en la fiesta, respondí sin titubear. Sobre cómo nos trataron como si no existiéramos. Sobre cómo te burlaste de Carlos sin saber lo que realmente significa para el negocio familiar. Noté que su rostro se tornó ligeramente rígido, pero siguió con esa actitud desafiante. ¿Y qué esperas que te diga? No me interesa ese mundo de los negocios. Carlos es tu esposo, no mío. No tengo que respetarlo ni admirarlo, dijo con esa franqueza cruel que siempre me había dolido más que cualquier mentira disfrazada. Sentí un nudo en la garganta, pero continué. El problema es que te burlaste de él sin saber que era la pieza clave para que ese negocio funcionara. Él es el socio estratégico de Ricardo, el verdadero motor detrás del éxito que ahora todos celebran. Y tú, en tu arrogancia, lo menospreciaste delante de todos. Ella se levantó caminando con pasos cortos, inquieta. ¿Y qué? ¿Quieres que me arrodille ante él? Carlos no es más que un oportunista, alguien que se mete donde no le llaman. Esa boda, ese contrato, todo es un show para mí. Su desprecio me atravesó como una daga, pero esta vez no me quedé callada. Estás equivocada, y sabes que lo estás. Carlos no solo ha trabajado duro, sino que ha sido quien ha mantenido el proyecto vivo cuando todos dudaban. Y tú, en cambio, elegiste el desprecio y la humillación como armas. Las palabras llenaron la sala, cargadas de años de frustración contenida. La tensión se hacía casi insoportable, pero sabía que era necesario sacar todo a la luz. No podía permitir que el resentimiento siguiera enterrado, alimentando una herida que ya había dejado de sanar. ¿Por qué tienes que hacer esto público?, preguntó ella con una mezcla de enojo y miedo, como si mi verdad la pusiera en peligro. ¿No te das cuenta de que esto puede destruir la familia? Ya está destruida, respondí con tristeza. Lo que estamos haciendo es enfrentar la realidad para que podamos reconstruirla, aunque sea con menos gente. Pero no puedo seguir aceptando que me traten con desprecio, ni que humillen a Carlos frente a todos. Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas, pero su voz seguía siendo dura. No sé si puedo cambiar, ni si quiero. Tal vez siempre seré esa persona que no soporta ver a otros brillar. Pero si algo he aprendido hoy, es que no me vas a hacer sentir culpable por ser quien soy. Asentí, entendiendo que el cambio no es inmediato ni siempre posible. No te pido que cambies de un día para otro, solo que reconozcas lo que hiciste y el daño que causaste. Eso sería un comienzo. Pasaron unos minutos de silencio tenso. Sentí como la verdad, aunque difícil, comenzaba a romper el muro de indiferencia que ella había construido. No sabía la magnitud de lo que Carlos hacía, admitió con voz baja. Nunca quise humillarlo, aunque a veces mi orgullo y mis inseguridades me ganan. Ese momento tan pequeño y frágil, fue un destello de esperanza para mí. Porque a veces confrontar no es solo acusar o exigir, sino también abrir espacio para el diálogo, para que la verdad pueda sanar, aunque sea lentamente. Antes de irme le dije, no espero que nos llevemos bien de inmediato,
ni que olvides lo que pasó. Pero espero que a partir de ahora podamos respetarnos. Por Carlos, por mí, y por el poco amor que nos queda. Salí de su casa con el corazón acelerado, mezclado entre el alivio y el temor. Sabía que había dado un paso fundamental, pero también que el camino sería largo y lleno de retos. La verdad había sido dicha, y ahora cada uno tendría que decidir qué hacer con ella. Esa confrontación fue el primer paso real hacia la libertad que tanto necesitábamos. Porque aunque fue doloroso y agotador, también me recordó que el poder de cambiar la dinámica tóxica estaba en mis manos, y que nadie podía arrebatarme la dignidad que merezco. Después de la confrontación, supe que nada sería igual. Había hablado con mi hermana, le había puesto frente a la verdad, y aunque la conversación fue dolorosa, me dejó claro que para sanar, tenía que protegernos. A Carlos y a mí nos esperaba un camino nuevo, donde la palabra límite iba a ser el muro que construiría nuestra paz. Los límites no llegaron de golpe, ni fueron fáciles de imponer. La familia esperaba que siguiéramos el juego de siempre, aceptar los desprecios, las indirectas, y callar para mantener la armonía aparente. Pero yo ya no podía ni quería fingir. Era momento de decir basta. Primero aprendí a escuchar mis emociones sin juzgarlas. Cada vez que sentía que el desprecio o la indiferencia intentaban atraparme, me recordaba que no tenía por qué soportar humillaciones. No era traición ni egoísmo cuidarme. Era sobrevivencia. Con Carlos hablamos mucho sobre cómo queríamos enfrentar las reuniones familiares. Decidimos que no asistiríamos a eventos donde el respeto no fuera recíproco. La idea de escondernos en un rincón, como si no importáramos, se volvió insoportable. Si la familia no nos valoraba, no merecía nuestra presencia. Por supuesto, hubo resistencia. Algunos intentaron hacerme sentir culpable por romper la familia, por no ser tolerante. Recibí mensajes indirectos, miradas de reproche e incluso comentarios mordaces. Pero cada vez que eso pasaba, recordaba que mis límites no eran castillos de arena que se derrumbaban ante la primera tormenta. Un día, en una reunión familiar, mi hermana volvió a hacer una broma cruel sobre Carlos. En el pasado habría tragado el insulto y fingido que no me dolía. Esta vez me levanté con calma y dije, no voy a permitir que se hable así de mi esposo ni delante de mí ni en ningún lugar. Si no pueden respetarlo, me iré. Hubo un silencio incómodo, pero nadie se atrevió a replicar. Establecer esos límites fue un acto de valentía. Porque significaba enfrentar no solo a mi hermana, sino a todo un sistema familiar que me había condicionado a aceptar menos de lo que merezco. Cada no que pronunciaba era un sí a mi dignidad y a mi bienestar emocional. También aprendí a no justificar mis decisiones. No tenía que explicar ni defender por qué elegía no participar en ciertas actividades familiares o porque decidía alejarme de ciertas conversaciones. Mi paz no necesitaba ser negociada ni avalada. Por momentos sentí culpa. La culpa que viene con romper con la obligación de complacer a todos, con la tradición de poner a la familia antes que uno mismo. Pero aprendí que la culpa es una cadena que nos impide avanzar, y decidí soltarla. Con el tiempo esos límites comenzaron a traerme tranquilidad. No era la familia perfecta que soñé, pero sí una versión de ella donde yo podía existir sin miedo ni resentimiento. Donde Carlos y yo éramos un equipo protegidos de las tormentas que antes nos arrastraban. Finalmente entendí que poner límites no es un acto de rechazo, sino de amor propio. Porque no podemos ofrecer lo que no tenemos, y para dar respeto y cariño, primero debemos tenerlos hacia nosotros mismos. Había llegado un momento en que la obligación de ser parte de esa familia tóxica se volvió una carga demasiado pesada para llevar. No se trataba solo de asistir a eventos o de mantener una fachada, sino de lo que eso me estaba costando en el alma. La paz interior se convirtió en una prioridad que antes no me había permitido. Durante años había sentido la presión invisible, pero constante de cumplir con lo que se esperaba, tolerar insultos, pasar por alto menosprecios, y callar para no romper la familia. Era un precio que pagaba con lágrimas silenciosas y noches en vela. Pero cuando comprendí que ese precio era mi bienestar, empecé a cuestionarlo todo. Elegir la paz sobre la obligación no fue un acto impulsivo ni sencillo. Fue una decisión lenta, cargada de miedo y culpa. Miedo a perder la familia que creía tener, y culpa por alejarme de la tradición, de los lazos que se suponía debía honrar sin importar qué.
Pero poco a poco entendí que la verdadera familia no es solo sangre o costumbre, sino respeto y apoyo mutuo. Cada vez que alguien me llamaba para una reunión familiar, sentía ese tirón, esa voz interna que me recordaba que debía ir. Pero la voz que me decía "cuida tu paz" comenzó a ser más fuerte. Aprendí a decir que no sin sentir que estaba fallando. Porque entendí que estar en un lugar donde no eres valorado es estar en guerra contigo mismo. En la decisión de elegir la paz, también elegí ser fiel a mí misma y a Carlos. No podía seguir permitiendo que la toxicidad nos drenara, que nos hiciera pequeños frente a quienes nos menospreciaban. La lealtad a nuestra relación y a nuestra dignidad se convirtió en el faro que guió mis pasos. Al principio, algunos lo tomaron como un abandono. Me juzgaron por no seguir la tradición, por romper con la familia. Pero la verdad es que nunca había sentido tanto alivio al dejar de cargar con esa obligación. No era desamor, sino un acto de protección. Esta elección también me hizo replantear qué significa ser familia. Aprendí que puedo construir mi propio círculo con personas que me valoren, que me respeten, y que me permitan crecer sin miedo ni resentimiento. La familia de sangre no es la única familia. Elegir la paz me liberó de la culpa que me atenazaba por años. No soy una mala persona por querer cuidarme, ni una traidora por alejarme de quienes me hicieron daño. Soy una mujer que decidió que su salud emocional importa más que las apariencias o las expectativas impuestas. Al mirar hacia adelante siento que esta elección ha sido el primer paso hacia una vida más auténtica y feliz. No sé qué me deparará el futuro con mi familia de origen, pero sé que con Carlos y conmigo misma estoy construyendo un refugio seguro, donde la paz no es un lujo, sino un derecho. En definitiva, elegir la paz sobre la obligación fue una decisión radical, pero necesaria. Una decisión que me devolvió la voz, la fuerza y la esperanza de que merezco más que indiferencia y menosprecio. Y aunque la familia siga siendo complicada, ahora tengo claro que mi compromiso primero es conmigo misma. Después de tomar la difícil decisión de poner distancia con la familia y elegir la paz por encima de la obligación, la vida no se volvió instantáneamente sencilla, pero sí mucho más auténtica. La calma que sentí fue un alivio que no había experimentado en años, y aunque las heridas no desaparecieron de inmediato, comencé a sanar desde adentro. Al principio, la reacción de algunos miembros de la familia fue fría, incluso hostil. Me etiquetaron como la que se alejó, la que rompió el equilibrio familiar. Recibí silencios pesados en las reuniones, mensajes indirectos, miradas de desaprobación disfrazadas de indiferencia. Pero curiosamente esas respuestas solo confirmaron lo que ya sabía, que mi bienestar emocional nunca había sido prioridad para ellos. Lo más difícil fue aprender a soltar la necesidad de aprobación. Durante tanto tiempo busqué que me aceptaran, que reconocieran mi lugar y el de Carlos, que la indiferencia y el desprecio me hicieron sentir invisible. Pero entendí que el verdadero reconocimiento no puede venir de quien no está dispuesto a valorar. Con el paso del tiempo, esa distancia me permitió encontrar nuevas conexiones, personas que no solo escuchan, sino que también apoyan y respetan. Amigos que se volvieron familia elegida, que celebran nuestros logros y nos sostienen en los momentos difíciles. Esta red me enseñó que la familia puede ser un refugio, no un campo de batalla. Por otro lado, la relación con Carlos se fortaleció de manera profunda. Enfrentar juntos la toxicidad, protegernos mutuamente y sostenernos cuando el mundo exterior parecía hostil, nos unió más allá de lo que habíamos imaginado. Ahora caminamos lado a lado, sin miedo a mostrarnos vulnerables, sin la carga de tener que demostrar algo a nadie más. La experiencia también me abrió los ojos sobre mi propia fortaleza y límites. Reconocer que podía decir no, poner límites firmes y proteger mi salud emocional fue un aprendizaje que antes me parecía imposible. Comprendí que amar no significa sacrificarse hasta el punto de perderse uno mismo, sino también cuidarse con amor propio. Hubo momentos de duda, claro. Días en los que la nostalgia y la culpa querían arrastrarme de vuelta a ese círculo tóxico. Pero cada vez que esas dudas aparecían, recordaba la paz que gané, la tranquilidad de no vivir con miedo o ansiedad. Eso me daba fuerzas para seguir adelante, para no retroceder. Además entendí que mi historia no es única, que muchas personas enfrentan familias disfuncionales donde el amor se confunde con control, donde el respeto se pierde en la manipulación y el egoísmo. Compartir esta experiencia me ha ayudado a sanar y también a acompañar a otros que atraviesan conflictos similares.
El crecimiento no solo fue emocional, sino también personal. Empecé a valorar más mi tiempo, a invertir en proyectos que me apasionan, a priorizar mi bienestar físico y mental. La libertad que sentí al soltar la obligación familiar me permitió reencontrarme conmigo misma, redescubrir sueños y deseos que había dejado atrás por complacer a otros. Mirando hacia atrás, la verdad es que la herida por el desprecio y la traición no se cerró mágicamente con una revelación o una confrontación. Fue un proceso largo, doloroso, pero necesario. La diferencia es que ahora sé que merezco respeto y que puedo construir mi propia definición de familia y felicidad. La historia que vivimos Carlos y yo, aunque marcada por el rechazo y la deslealtad, terminó siendo un impulso para reinventarnos. Nos mostró que la verdadera fuerza está en reconocer cuando algo ya no sirve y tener el valor de cambiar el rumbo, aunque eso signifique enfrentar el vacío que dejan quienes eligieron alejarse. Hoy, cuando pienso en esa familia que nos relegó a un rincón, ya no siento rabia ni tristeza profunda. Siento una mezcla de compasión y desapego. Comprendo que ellos están presos de sus propias heridas y limitaciones, y que su incapacidad para valorar nuestro esfuerzo y amor dice más de ellos que de nosotros. Lo que antes fue un motivo de dolor ahora es una lección que me recuerda que mi dignidad no se negocia. Que la verdadera familia se construye con respeto, confianza y cariño sincero. Y que a veces para encontrar ese espacio, hay que dejar ir lo que nos lastima. Finalmente este camino de conflicto, confrontación y crecimiento me ha dado algo invaluable, la paz interior. No perfecta, pero sí genuina. Una paz que nace del amor propio, del reconocimiento de mi valor y del compromiso conmigo misma de vivir libre de toxicidad. En este viaje aprendí que las heridas del alma pueden sanar cuando damos permiso a la verdad y al cambio. Que podemos ser arquitectos de nuestro propio destino, incluso cuando el pasado intenta enredarnos. Y que la familia que elijo llevar en mi corazón es aquella que me levanta, no la que me hunde.